Debes mirar al nuevo día hasta que no hayas mirado a Dios. Tampoco mirar el rostro de nadie hasta que no hayas mirado al suyo. No puedes vencer si el día comienzas sin haber dialogado con Dios. Y lo cotidiano más fácil será luego de haber estado con Él. Postrado adorando muy por la mañana, de lo alto tu fuerza vendrá. El siervo de Abraham por ahí aparece. Rebeca, la esposa de Isaac. También ora Elías y aparece una nube y la lluvia se hace realidad. Y ora Daniel y un sueño olvidado Dios revela solamente a Él. Búscale a solas, vea su encuentro. De rodillas espera por Él. Bienaventurado y santificado será el día del santo que oró. Llamado a orar se vuelve insistente frente a un mundo impío y falaz. No puedes pensar ganar en las luchas si pretendes vencer sin orar. Si pretendes vencer sin orar. Adelante marchemos sin saber qué hay más allá. Si hay lucha será porque vale la pena correr sin saber a dónde iba. Dejó su tierra simplemente obedeció y por su herencia marchó.
es la fe que Dios honra. Hacia adelante marchemos, confiando sin conocer. Es malo pretender ver si hay pruebas para escapar. Dios siempre honra la fe de aquellos que como Abraham avanzan sin preguntar cómo y cuánto sufrirán. Preguntar que encontraremos es negar la fe. Es la fe que Dios honra. Él cree sin ver. Es la fe que Dios honra. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos de la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo, esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo.
Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos reunidos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la parte número 22 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Habíamos visto justamente, hicimos énfasis en Faraón por la doctrina de la predestinación que, confunde a los creyentes. Y si nosotros leemos y hacemos doctrina de un solo versículo, pareciera que fuera así, pareciera que Dios elige para salvación y para condenación, y que Faraón fue escogido ya. Pero nosotros recién vimos, note cómo la palabra se tiene que ver así. La palabra no podemos hacer doctrina de un versículo, tenemos que ver el panorama completo, y ahí vamos a ver, la verdad, Dios no la oculta a los ojos de nosotros. Pero la palabra no se escribió para los curiosos. La palabra se escribió para aquellos que quieren verdaderamente alcanzar. Porque el que es curioso enseguida abandona y no llega a la verdad.
Por eso es tan necesario poder, como dice, escudriñar las Escrituras. Es muy importante. Y habíamos visto en el capítulo 9, en el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Así Dios habla, porque Dios conoce de antemano todas las cosas. Acuérdense que Él nos vio a nosotros, aquellos que aceptamos a Jesús y somos herederos de Dios, somos partícipes de la vida eterna a través de Jesucristo por la fe. Él nos vio en la eternidad pasada. Y así como Él nos vio en Cristo, Él vio a aquellos que estaban fuera de Cristo. Y bueno, y Él ya destinó conforme a su propósito. Por eso es tan importante entender la palabra. La oportunidad de ser salvos es para todos. Cristo, Él murió por todos. Y vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, dice primeramente en el verso 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo de Dios. El cual quiere que todos sean salvos, si es posible. Si es posible, Dios no quiere que nadie se quede sin salvación, sin la salvación del alma. Y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Acá vemos otra vez, todos. Cristo se dio en rescate por todos. Cristo murió por todos. Cristo murió por Faraón. Cristo murió por todos. Pero no todos aceptan el rescate. Por eso, si no diría, Cristo murió por algunos. ¿Con qué necesidad? Dice con todos. Cristo murió por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, capítulo 9 de Romanos, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles, los paganos, los que no conocían a Dios, estaban envueltos en sus idolatrías, en sus ceremonias, y no iban tras una justicia. Israel sí, porque Israel conocía la ley, conocía la justicia de la ley. Y Pablo habla de esa justicia en Filipenses capítulo 3. Dice en el verso, vamos a leer desde el verso 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Así, esto es lo que querían escuchar de la ley los judíos, que la ley diga de ellos, usted es irreprensible.
Y Pablo en un momento se mira exteriormente y dice, la verdad que soy irreprensible. Pero cuando entendió la gracia, había sido que por dentro la naturaleza seguía siendo lo mismo. Por eso dice, yo confiaba en la carne, dice. Si alguno cree que en la carne es bueno, si alguno cree que puede confiar en su carne porque su carne es superior a la mía, dice Pablo, yo cuando me llamaba Saulo, usted no sabe, yo era irreprensible en la carne, dice. Bueno, los gentiles no tenían cómo ir detrás de esta ley porque no le había sido dado a ellos. Entonces, lo único que les quedaba era alcanzar la justicia por gracia. Sabemos que la ley no pudo hacer justo al hombre. Bueno, verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Así fue con Israel. Iban tras la ley, confiaban en la ley. Pero la justicia se alejaba cada vez más. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos fueron tras la justicia de la ley por obras. Y ese es el gran problema también de muchos hoy. Fue el problema de los Gálatas. Ellos quisieron perfeccionarse por las obras. ¿Y qué hace el creyente? El creyente dice, yo soy justo porque yo soy un buen cristiano. Y la verdad que es tiempo, la palabra nos enseña cómo debemos actuar. Tenemos que actuar como cristianos porque somos cristianos. Eso es justicia propia. Así de fácil habla la gente que no entiende la justicia de Dios. Esa es su justicia propia. Exige algo que no puede dar. Porque el problema es que en nosotros habita el viejo hombre también. La justicia es de fe. La justicia se va revelando y se va manifestando a medida que vamos creciendo en fe. Su manifestación y su parte inicial es por fe. Es por fe. Pero Israel iba tras esta justicia por obras. Ellos querían no solamente tener la justicia, sino sentirse justos. Y la justicia no es un hecho sentido. Nosotros por fe somos justos, justificados. No por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por la fe. ¿Y cómo alcanzamos la manifestación de la justicia, la manifestación práctica? Por la fe. Allá tenemos que ir y ver lo que aprendimos en el capítulo 6. Hemos sido muertos, pero también nos identificamos con su resurrección. Y por fe entonces vivimos una vida nueva. Y llegamos al capítulo 7 y empezamos a dar gracias al Señor. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos dio la victoria, decimos. Y en el capítulo 8, ahí entendemos más. Porque todo es de fe. Hermano, todo lo que vamos a alcanzar es de fe. Israel no la alcanzó porque fue por obras. El creyente no tiene que esforzarse para obedecer, tiene que esforzarse para creer. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Porque se nota cuando el creyente habla si tiene justicia propia. Entonces necesitamos aprender que la gracia hará de nosotros. Si la gracia no hace, nada va a hacer. La gracia es de fe. Entonces vamos aprendiendo, hermano. Y esto, bueno, nos va a pasar como le pasó a Moisés. Muchas veces nos vamos a ser muy populares por decir estas cosas. Pero, hermano, es la verdad. Es la verdad. Es por fe. Dios va a obrar por fe. Haga responsable a Dios como Moisés. Tu palabra dice, Señor, yo voy a decir porque dice tu palabra. Y diga, tenemos que empezar a predicar como dice la palabra. Bueno, verso 33, como está escrito,
Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pongo una roca de caída. Esta roca es Cristo mismo. Cristo fue aquel que cumplió la ley. Entonces, Israel, corriendo detrás de la ley, tratando de cumplir, se encontró que la ley ya fue cumplida y sacada de escena y tropezó. Al final, Cristo, que tendría que haber sido una bendición, fue un tropiezo para Israel. Porque se encontraron que todas sus ceremonias, todas las sombras, todo lo que era la ley, terminó y se cumplió en Cristo. Capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, por este versículo 1 del capítulo 10 entendemos el versículo 2, 1 y 2 del capítulo 9. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Bueno, porque el anhelo de su corazón y su oración a Dios es para Israel, por salvación. Este es el amor profundo de Pablo por su pueblo. Verso 2. Y Pablo dice, porque yo le doy testimonio. Note que ahora Pablo vuelve a hablar como israelita. Y en estos capítulos vemos que Pablo se pasa a hablar como israelita y después habla a los gentiles y vuelve a hablar como israelita. Y depende cómo hable, es a quién se dirige en su mensaje y es también cómo nosotros vamos a aplicar esa palabra. Porque si habla como judío no podemos aplicar al gentil. Especialmente en el capítulo 11, que es un poquito más complicado, pero nos vamos a parar bien para poder ver. Porque yo, dice, les doy testimonio. ¿Por qué? Porque él era igual. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo, siendo Saulo de Tarso, era igual. Él era celoso. Así es el religioso. El religioso es celoso. Es celoso de la ceremonia, de la palabra. Es celoso, pero criminal. El religioso toma la palabra como un conocimiento. Y así fueron los fariseos. Ellos tomaron la palabra como un conocimiento, como una regla, no más. Y algunos de nuestros hermanos quieren tomar también a la gracia de Dios como un conocimiento y una regla. Y al final llega a ser peor que el legalista. Porque la gracia en sí, tiene muchas cosas para obrar, nos muestra muchas cosas más que la ley. Pero hermano, no es una norma fría como fue la ley, la gracia. No. Ellos tienen celo, pero en su celo hay amenazas. Dice en Hechos, dice capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, en su celo religioso. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1 de los Hechos. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Note lo que es la religión. Habla de Dios. Pero note que entrega a muerte. Respira amenazas contra los discípulos del Señor. Y así es la religiosidad. Si nosotros estudiamos la palabra y no tenemos revelación, nos vamos a transformar en religiosos. Y el religioso pide que se cumpla la norma. Por eso Dios le dijo, yo quiero misericordia. Misericordia quiero.
Porque justamente en la palabra, en el carácter de Dios, está sobresaliendo siempre la misericordia. Y en la norma, la ley no podía tener misericordia del hombre porque la ley es ley. El romano decía, dura ley. La ley, dice, dura ley, pero es la ley, había que cumplirla. El romano sabía que la ley era inflexible. La ley no tenía conciencia para usar la misericordia. Pero la gracia no es así. La gracia, hermano, es realmente hecha a la medida de nuestra necesidad. Por eso, hermano, aquellos que toman de esta gracia van a crecer hasta la misma imagen y semejanza de Cristo. Israel corrió tras esa justicia y tenían celo, pero fue un celo religioso, no el celo de Dios. El celo de Dios es constructivo, es protector, es un celo que busca nuestro bien. El celo carnal es totalmente malo. Y dice, tienen celo de Dios. Así realmente Él da testimonio. Yo doy testimonio, dice. Pero no conforme a ciencia. Y eso es lo que le faltó a Israel, conocer bien la palabra de Dios. No conforme a la palabra, no conforme al propósito de Dios. Porque ellos tomaron la ley como un método de salvación, como un método de vida. Y la ley era el método que Dios había dado para que el hombre llegue a encontrarse con Jesucristo. Note que nada que ver. De hecho, cuando le vieron a Jesús, la ley, como ellos la tomaron teóricamente, cuando vieron a Cristo, vieron al Hijo de José y de María. No se encontraron con su Redentor. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y así vemos que pasó y pasa con Israel. Acuérdense que este capítulo 10 presenta el presente de Israel. Habíamos visto que el capítulo 9 presentó el pasado de Israel, las ventajas, realmente los privilegios de los que cayó la nación por su incredulidad. Pero este capítulo 10 presenta cómo es su condición hoy. Aún hoy Israel está procurando establecer su propia justicia. Ellos quieren realmente presentarse por medio de la ley justo ante Dios. Una locura, una necedad, le dice Pablo a los Gálatas. Porque la ley no puede hacer justo al hombre. La ley no puede hacer justo al hombre. La ley solamente despierta el pecado. La ley no es de fe. La justicia de Dios se obtiene por la fe, pero la ley no es de fe. Dice en Gálatas capítulo 3, dice en el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley ya están bajo maldición. Si depende para alcanzar algo de Dios, alguna bendición de Dios, bueno, es al revés, usted ya está bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Usted puede ser un hombre moral, yo puedo ser moral, y en mi moralidad muchas cosas no hacer, pero otras cosas sí, porque en mi naturaleza todavía viva está presente toda codicia, no solamente una clase de codicia, sino toda codicia. Y para alcanzar una bendición, la ley tenía que ser cumplida completamente. Esa era la condición. Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
El problema es que la ley tenía un lado positivo, pero también había un lado negativo. Porque dice, si usted cumple, usted se pone bajo la ley. Vamos a decir, nos ponemos bajo la ley, todos los que estamos aquí. Bueno, si usted cumple la ley, el día sábado va a haber una bolsa con $1 millón aquí para usted. Pero cumpla la ley. ¿Y cuántos se anotan? Y todos nos vamos a querer anotar, ¿no? Todos nos vamos a querer anotar. Pero el problema es que dice, si usted no cumple la ley, ahí está el lado negativo. No es que usted va a quedar sin recompensa. No, si usted no cumple, es maldito. Y ahí está el problema de ponerse bajo la ley o de querer alcanzar algo de Dios por nuestras obras. Porque dice, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá. Lo que no podemos alcanzar por la ley, porque la ley nos condena, al final nos promete la vida, nos promete ese milloncito de dólares, pero nos termina condenando siempre, porque yo estoy vendido al pecado, mi naturaleza pecaminosa me impide cumplir toda la ley. Lo que yo no puedo alcanzar por la ley, lo puedo alcanzar por la fe. Por la fe en aquel que cumplió la ley. Entonces, en esa justicia, yo me presento ante Dios y empiezo a reclamar todo lo que es mío por medio de Jesucristo. Hermanos, y el Señor, yo ya estaría pidiendo que usted, pidiendo que el Señor me revele su palabra. Yo quiero que el Señor me revele más su palabra. Sí, hermano, porque ahí está nuestra riqueza. Te va a pedir y el Señor le va a dar todo y mucho más. La medida de la gracia, siempre me gusta decir, dice apretada, rebosante, remecida. Así da Dios. Eso cuando Dios le da, veo que hay gente que dice, ¿no me da una tacita de azúcar? Dice, o al vecino. Y viene y le da y así no le llena toda la taza de azúcar, le da un poquitito. Pero Dios no. Dios dice que traiga. Y aprieta y remesa, a ver si entra más y si puede ir y llevar en abundancia. Esa es la gracia. Por la gracia la bendición está a nuestro alcance y Dios dice acérquese al trono de la gracia porque va a alcanzar. Lo que no podíamos alcanzar por la ley podemos alcanzar por la gracia. Lo que está es perdiendo Israel en este tiempo. Una pérdida, hermano, que no tiene nombre, lo que Israel está perdiendo en este tiempo. Porque ellos van tratando de establecer su justicia. Entonces no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado al propósito de Dios. No han obedecido a la verdad. Y dice, verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así dice. La ley decía así. El hombre tiene que vivir por las obras de la ley. Y dice, vamos a leer otro verso más, Hechos capítulo 15, verso 10. Ahora pues, está hablando el apóstol Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muy sincero Pedro. Yo traté de cumplir la ley, yo traté de vivir cumpliendo la ley y traté de vivir para cumplir la ley, pero me encontré que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar el yugo de la ley. Note que sincero
sinceridad. ¿Qué sinceridad la de Pedro? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero Pedro dice, fue imposible. Más vale la ley me ministró muerte, dice Pablo. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así. Este no es imposible. No digas en tu corazón, no razones. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No ponga por imposible alcanzar la justicia divina. Porque ¿quién subirá al cielo? Pensaría el hombre. ¿Quién traería un Salvador poderoso, justo, para morir en mi lugar? Para que yo me pueda apropiar de su justicia. No vaya a pensar así. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Tenía que haber un Redentor. Y Dios proveyó un poderoso Salvador. Y ese murió en nuestro lugar y llevó la condenación. Por eso Él fue al Seol. Alguien tenía que pagar, porque dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Quién hará subir a mi Redentor si ya murió? Una vez que está en las manos de la muerte, ¿quién le va a sacar? Dice el hombre. Así el hombre razonaba. Pero dice en el verso 8, más que dice, le lleva otra vez a la escritura antigua. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, si deja de razonar, si usted ve y el Espíritu Santo le muestra que Jesús es el Señor, y usted lo cree en su corazón, y cree que Dios le sacó triunfante de la tumba porque la muerte no le pudo retener, dice, serás salvo. Si usted cree, si usted pone la fe en este Salvador que murió en su lugar, pero que resucitó, será salvo. Note que esta obra no es la obra del hombre, no es mi obra, es la obra de redención. Acá resume en estos versos el apóstol Pablo la obra de redención. Y esto nos enseña cómo hacer el paso de fe. Para hacer el paso de fe, hermano, no hace falta. Teníamos un pastor en Formosa que cuando iba a aceptar a una persona al Señor lo paraba acá adelante. 1 hora le predicaba. Y yo siempre pienso, ¿cómo que ninguno se arrepintió después? 1 hora parado. 1 hora, hermano. Y solito el parado y todo lo demás atrás estábamos todos sentados. Cuando usted vaya a hacer aceptar a alguien al Señor, léale este versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra confesar significa decir públicamente. Esto tiene que ser algo muy precioso. Confesar, reconocer, así. Y dice, primeramente, confiesa con la boca. Y en esto vemos que en la boca está la muerte y está la vida. Así de sencilla es la salvación. Nosotros la hacemos muy sencilla, pero cuánto el Espíritu Santo habrá luchado para que el hombre se entregue y haga este paso. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, nunca, un hijo de Dios. Cuando esté delante de la presencia de Dios,
el Señor le va a reconocer. Y así vemos cómo nosotros recibimos a un Cristo resucitado. Por eso dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Nosotros creemos que recibimos a un Cristo resucitado, a la vida de Cristo resucitado. Esta es la fe. Esto es fe. Haciendo este paso, el hombre es salvo. Nada más. No por hacer, no por cumplir, sino por creer. Si yo pregunto hoy, ¿todos somos salvos? ¿Todos somos hijos de Dios? Yo estoy seguro, usted me va a contestar eso. Estoy seguro. Bueno, de la misma manera debemos seguir apropiándonos de Cristo y de todo lo demás. Porque ese es el principio de fe. Todo lo demás tiene que venir de la misma forma. Usted dice, amén, yo soy hijo de Dios. Esa es la fe inicial. Bueno, todo lo demás viene confesando de la misma manera y apropiándose. De la misma manera, hermano. No hay diferencia. Esa misma fe. Note que la fe es como una semilla, dice, de mostaza. Esa fe se engendró en nosotros al aceptar a Jesús. Nosotros somos de fe. No hay hijo de Dios que no tenga fe. Puede haber poca fe, grado de fe, pero todos tenemos fe. Pero necesitamos seguir apropiándonos de todo lo demás. Bueno, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Note qué hermosa frase. Dios es rico para con todos. Dios es rico, pero conforme a qué medida. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, en el verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Note que estas riquezas de gracia están disponibles para todos los que le invocan. Estas riquezas se pueden alcanzar por fe. El hombre acepta a Jesús y bueno, acepta su gracia. Y Dios ya pone a su disposición estas riquezas. Y dice en Efesios capítulo 1, verso 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buena voluntad, el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y nos vamos, pero tan lindo, pero no podemos seguir. Note qué precioso, nos hizo sobreabundar. El Señor nos hizo sobreabundar. Y estas riquezas están ahora al alcance de todos. Porque no hay diferencia. Ya no hay más diferencia. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque está al alcance de todos. Esta riqueza está al alcance de todos. Porque es conforme a la riqueza de su gracia. La ley prometía riqueza. Pero conforme a su riqueza nosotros no podíamos, conforme a la norma de la ley, nosotros no podíamos alcanzar esa riqueza. Pero sí conforme a la riqueza de su gracia. Conforme a la riqueza de su gracia, sí, porque la gracia
pone delante de nosotros, es alcanzable. No está en el cielo, no tenemos que subir al cielo ni bajar al abismo, solamente tenemos que creer y apropiarnos. Por eso dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Note qué pregunta. Este es un llamado a los misioneros, a los evangelistas. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo van a hacer si no escuchan la palabra de Dios? Y esto es una cosa que resuena en nuestros oídos. Nosotros tenemos abundancia, pero que el Señor levante entre nosotros obreros que vean la necesidad. En Herradura visitamos a los hermanos y cantaron los jóvenes. Qué precioso. Dice, es el tiempo, dice, de la siega. Es el tiempo, hermano. Hay necesidad. Y también hay un tiempo en donde el Señor nos manda. No salgamos fuera del tiempo de Dios nomás. Pero que el Señor nos muestre la necesidad que hay, hermano. Hay necesidad. Porque Él vio nuestra necesidad, es que hoy estamos acá. Porque Él vio nuestra necesidad, hermano. El Señor nos suplió. Pero que el Señor levante, hermano, que aprendan la palabra y que puedan también llevar a otros. No solamente un evangelio de salvación, sino el evangelio completo, el evangelio de la gracia. Porque dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos pies no nos hablan de aquellos que predican la ley. El que predica la ley no lleva la paz. El que predica la ley está llevando turbación. Cuando creyentes hoy creen perder su salvación. No está hablando de esos pies. Está hablando de aquellos que predican la paz. Cada carta que el apóstol Pablo escribió empezó diciendo gracia y paz. Aquellos que predicamos la gracia son los que podemos también llevar la paz. Hermano, que el Señor, hermano, no quiero hacer nada ni involucrar a nadie, pero hermano, que el Señor levante obreros, que amen, que vean la necesidad. El Señor le va a habilitar, le va a abrir las puertas, Él le va a dar acceso a un montón de cosas, su riqueza para moverse. No tenga miedo, no tenga temor. Prepárese nomás. Prepárese, aprenda bien, sea bien establecido, equípese bien, porque luego hay trabajo. Y quizá el Señor no lo mande a África, quizá el Señor lo mande, no sé, a José Cepaz. Pero prepárese bien, porque hay trabajo, hermano. El Señor va a seguir utilizando lo chiquito, lo vil. El Señor usó a 12 apóstoles y de esos 12 apóstoles extendió el Evangelio. Hoy, ¿cuántos somos acá? Somos más que 12. Bueno, falta que el Señor siga obrando en nuestra vida. Dios mira esos pies, quizás llenos de polvos, secos, pero dice pies hermosos, pies hermosos. Quizás nos acordamos cuando nuestros pies iban, dice, tras la muerte. No conocieron un camino de paz, dice. Pero ahora estos pies están anunciando la paz. Gracias al Señor. No debemos colaborar, hermano, cuando se predica el error. No hay que colaborar porque no anuncia paz. Solamente tenemos que colaborar para que se anuncie la paz. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así le pasó a Moisés y así le pasó a Isaías también. Señor, ¿quién ha creído?
Nuestra parte es dar, predicar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fuente de la fe para alcanzar las riquezas de la gracia está en la predicación de la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra y el oyente cree, se apropia y es enriquecido en gracia y en paz. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Acaso ellos no escucharon la palabra? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Así es con nosotros. Cuando ellos se enteren que nosotros estamos saliendo con Sara. Solamente el creyente de fe puede llamarle y citar a Sara. Sara es de Abraham. Ellos se apropian de Sara, pero no tienen fe. Entonces Dios le va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Imagine a un pordiosero en la esquina y le llama y le cita a Sara y sale con él. Y no quiere salir con Israel, que tiene tanto a favor. Ellos se creen hasta ahora el pueblo elegido de Dios, pero Sara con ellos no va a salir hasta el milenio. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero note, acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así está Israel hoy, está en rebeldía, contradiciendo a Dios. Y la última oportunidad que Dios le da a los hebreos comienza diciendo en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así comienza diciendo el apóstol Pablo, si de alguna manera puede hacer salvo a toda la nación. Bueno, ya Isaías no está. Elías no está para decir, ¿hasta cuándo claudicaréis? No está Noé. No está Abraham. Pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gracias a Dios por el Evangelio de su Hijo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él sigue hablando. Sigue hablando a través de la iglesia. Y hay muchos judíos que están aceptando al Señor antes de tiempo. Bueno, ellos forman parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia es este llamado. Y es que Jesús habla en este tiempo. Pero dice, hablando de toda la nación, vamos a volver, Romanos capítulo 10, verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esto nos hace ver a Dios esperando a Israel. Dios aún está extendiendo sus manos. Dios está con sus manos extendidas, esperando que este pueblo vuelva a Dios. Vuelva a Dios por fe. Vuelva a Dios por fe, por gracia. Y va a llevar el tiempo, hermano, que esto va a ser así. Dios se va a reunir con su pueblo rebelde. Y esto vamos a ver en el capítulo 11. Qué precioso capítulo, hermano. Pero vamos a dejar acá que el Señor bendiga a su Padre.
no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Salvación, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Problemas, no estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban, pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte. Confiamos porque Cristo vive en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la hora 15:56.